Coronavirus, la pandemia. ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se transmite? ¿Qué puedo hacer para protegerme y prevenir la propagación de la enfermedad? Nuevo padecimiento que ha encendido las alarmas de los sistemas de salud. Coronavirus, la pandemia. Bienvenido a un programa más de Coronavirus, la pandemia. Les recordamos que este programa es una producción de la Universidad de Guadalajara que se transmite desde el foro de Canal 44, La Señal de Todos, y que llega a México y América Latina gracias a la señal de las televisoras públicas que se suman a esta emisión. Les recordamos también las formas de hacer contacto, @Canal 44 TV en Twitter y Facebook, o a través de WhatsApp en el 33 22 42 06 90. Qué gusto que también en fin de semana nos acompañe. Vamos a Ginebra, Suiza, la sede de la Organización Mundial de la Salud. Nuestro compañero Antonio Broto, corresponsal de la agencia EFE, nos presenta el informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. Aquí en Ginebra, hoy la atención estaba centrada, al menos por la mañana, en la capital noruega, en Oslo, donde se anunciaba el Premio Nobel de la Paz y la Organización Mundial de la Salud sonaba como uno de los grandes favoritos por su importante papel en este año marcado por la pandemia. Finalmente, el galardón no se lo ha llevado este organismo, sino otra agencia del Sistema de Naciones Unidas, el Programa Mundial de Alimentos. Aunque este también ha trabajado estrechamente con la OMS este año, por ejemplo, llevando a países en desarrollo mascarillas, equipos de protección, fármacos y otras armas contra la COVID-19. Otra buena noticia en el plano multilateral, especialmente para la OMS, es el acuerdo alcanzado con China para que este país se una a la plataforma COVAX, organizada para que la comunidad internacional financie tratamientos y posibles vacunas contra la COVID-19 y garantice que los nuevos descubrimientos en este terreno sean distribuidos en todo el mundo, no solo en los países donde se produzcan estos hallazgos. En cuanto a las cifras de la pandemia, que cada día actualiza la OMS, estas continúan en rápido aumento y ya indican que al menos 36 millones de personas en el mundo se han contagiado de COVID-19, de las que 1,05 millones fallecieron. América suma algo menos de la mitad de contagios, con 17,5 millones, y algo más de la mitad de fallecidos, 580.000, mientras que el sur de Asia ha registrado 7,7 millones de casos y Europa 6,5 millones. Por países, Brasil acaba de superar los 5 millones de positivos y continúa siendo el tercer territorio con más casos en términos absolutos, solo por detrás de los 7,4 millones de Estados Unidos y los casi 7 millones de la India. Colombia, Argentina, España, Perú y México también están entre los 10 países del planeta con más casos, oscilando entre los 877.000 contagios que la OMS ha confirmado en territorio colombiano y los 774.000 en México. Reportó desde Ginebra Antonio Broto para el programa Coronavirus, la pandemia. ¿Cuál es la relación entre COVID-19 y el dolor? Algunos expertos han investigado en torno a esta relación y esto es lo que han dicho. Investigadores de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona señalaron que el alivio del dolor causado por la infección por SARS-CoV-2 puede ayudar a explicar la propagación del COVID-19. El hallazgo puede explicar por qué casi la mitad de todas las personas que contraen la infección experimentan pocos o ningún síntoma, a pesar de que puede propagar la enfermedad, según el autor del estudio, Rajesh Khanna, profesor de la Facultad de Medicina de Arizona. Para el investigador tenía mucho sentido que tal vez la razón de la implacable propagación del COVID es que en las primeras etapas estás caminando bien como si nada estuviera mal porque tu dolor ha sido suprimido, es decir, que la persona no se siente mal porque el dolor ha desaparecido. Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos publicaron datos actualizados el 10 de septiembre en los que se estima que 50% de la transmisión de COVID-19 ocurre antes del inicio de los síntomas y 40% de las infecciones son asintomáticas. Esta investigación plantea la posibilidad de que el dolor, como un síntoma temprano de COVID-19, pueda ser reducido por la proteína pico del SARS-CoV-2, ya que silencia las vías de señalización del dolor del cuerpo, dijo el vicepresidente senior de Ciencias de la Salud de la Universidad de Arizona, Michael Dake. Informó Elizabeth Ortiz.
Esta semana conmemoramos el Día Internacional de los Pacientes con Parálisis Cerebral. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez nos habló particularmente de este padecimiento y cuáles han sido los retos que se han tenido que enfrentar de cara a la pandemia de COVID-19. Los niños y los adolescentes con parálisis cerebral infantil, como se le ha conocido habitualmente en el ámbito médico, representan un riesgo mayor por motivo de mayor dificultad para que ellos adopten las medidas de protección y porque estos pequeños frecuentemente tienen infecciones respiratorias repetidas, en condiciones fuera de la pandemia, ¿no? Habitualmente son niños con cuadros de bronquitis frecuentes, con cuadros de neumonía frecuentes. Eso hace a su sistema respiratorio más vulnerable a cada vez un episodio nuevo de infección respiratoria. Entonces, efectivamente, no habíamos hecho ese comentario y creo que bien vale la pena porque quizás también algunas recomendaciones para sus padres, los cuidadores de estos pequeños, en función de lo que estamos viviendo con COVID-19, bien vale la pena, ¿no? En particular, la detección temprana de cambios en el estado clínico habitual de estos niños y adolescentes, cuando presentan fiebre, cuando presentan tos, cuando presentan mayor secreción bronquial, pues deben tener inmediata revisión médica para actuar de forma oportuna. Porque además, insisto, no necesariamente solo porque esto incrementa el riesgo de COVID, incrementa el riesgo de enfermedades respiratorias y estamos en la época de enfermedades respiratorias en el hemisferio norte en todo el mundo. Fuera de la pandemia yo creo que se ganó mucho terreno en la inclusión a las, actividades escolares, a las actividades sociales, productivas, etcétera, de estas personas, gracias primero al desarrollo de capacidades que se pueden lograr aún con este antecedente médico y segundo, por las políticas de equidad e inclusión y respeto a las garantías y derechos humanos. De forma lamentable, muchos centros de atención a estos pacientes han cerrado sus puertas. Las han cerrado provisionalmente, pero el periodo de cierre se ha extendido de forma muy importante y eso ha condicionado precisamente el que estén en confinamiento familiar, que por otro lado hay que decir que indudablemente el seno familiar puede representar un buen refugio para ellos, ¿no? Situación parecida con lo relativo a los adultos mayores. ¿Cuántos centros cerraron sus puertas de atención a adultos mayores precisamente por motivo de la pandemia? Porque además hay que decir que los centros de atención a adultos mayores se constituyeron como áreas de alto riesgo, de brotes epidémicos en la mayor parte del mundo. Entonces también esa situación ocurrió con los adultos mayores. Pero bueno, esperemos que muy pronto, regresando las condiciones epidemiológicas óptimas para poder generar la reapertura de estos centros de atención, las personas con parálisis cerebral infantil puedan de igual manera volver a tener su vida de inclusión social, económica, de desarrollo escolar, etcétera, y que de cualquier manera se mantengan los debidos cuidados con este grupo de personas que sí son vulnerables. El motivo por el que se presenta, por ejemplo, anosmia o ageusia, que es la dificultad para la percepción de olores y sabores en pacientes con COVID, tiene precisamente como origen la presencia de esta proteína S del virus adherida al receptor de la enzima convertidora de angiotensina tipo 2,
en los nervios, precisamente, y en los nervios sensitivos y, por ejemplo, en el bulbo olfatorio. Está plenamente identificado que estos pacientes además pueden tener una desmielinización, por lo menos parcial, de la fibrilla nerviosa, que algunas de ellas son microscópicas y que al generar estos trastornos en el nervio de la percepción de olores o sabores y en los bulbos integradores, como el caso del bulbo olfatorio, puede entonces generarse este tipo de sintomatología. Ocurre igual con los nervios que son sensitivos, ¿no? Con los que perciben entonces dolor. Y no me extraña los resultados de este estudio, efectivamente primero el alto porcentaje de pacientes asintomáticos que están cursando con la infección por SARS-CoV-2, que efectivamente, lo hemos comentado en múltiples momentos, está estimado entre el 30 y el 45%. Y por otro lado, Belén, es muy probable que los nervios también tienen unos vasos sanguíneos microscópicos que son los que les llevan precisamente sangre a estos nervios periféricos. Estos pequeños vasos sanguíneos que se llaman vasa nervorum pueden verse trastornados con COVID-19 y entonces provocar algo parecido a lo que conocemos como neuropatía periférica, algo que vemos frecuentemente en los pacientes con diabetes, por ejemplo. Los pacientes con diabetes tienen trastornos en la sensibilidad, sobre todo en las extremidades, entre otras cosas, porque sus vasos sanguíneos que llevan sangre a los nervios más periféricos pueden estar con una menor circulación sanguínea. Esto también puede ocurrir con COVID-19. Hacemos una pausa, la primera es muy breve, regresamos con más. ¿Podremos hablar ya de una generación COVID-19? Bueno, es lo que se está planteando en algunos estudios, esta generación que estaría marcada por la crisis de salud y una crisis económica. Los bebés que nacieron este año llegaron en un entorno marcado por la incertidumbre, con un virus que puso de rodillas al mundo, que afectó a ricos y pobres. Es la generación COVID-19. Algunos de ellos contrajeron el SARS-CoV-2 antes de cumplir su primer año de vida, pero la convivencia ya no es como la de sus padres. Ahora hay que tener distanciamiento físico y solo estar con quienes viven en casa, sin visitar a los abuelos. Hubo bebés que nacieron y su mamá se quedó en el hospital en recuperación. Llegaron en el año del gran confinamiento, como lo bautizó el Fondo Monetario Internacional, un periodo con el pronóstico económico más pesimista desde la Gran Depresión. La COVID-19 obligó a los países a hacer un alto en el camino, a detener la actividad económica por el riesgo de propagación acelerada, y en esa pausa tuvieron que reconocer las serias deficiencias que tenían. Al menos 34 millones de empleos se han perdido en América Latina y el Caribe a causa de la pandemia de COVID-19, señala el nuevo informe de la Organización Internacional del Trabajo. Antes de que se sintieran los efectos de la pandemia, un niño nacido en un país promedio podía esperar alcanzar solo el 56% de su capital humano potencial, teniendo como punto de referencia una educación completa y plena salud. La pandemia de COVID-19 representa una amenaza para los logros que tanto costó conseguir durante la última década en las áreas de salud y educación, de acuerdo con el Banco Mundial, informó Elizabeth Ortiz. Bernardo Suárez, corresponsal de la agencia EFE en Rusia y colaborador de este espacio, nos presenta el siguiente informe. Hola, ¿qué tal? Buenos días, Belén. Buenos días a todo el auditorio de Canal 44. La segunda ola de la epidemia del coronavirus está golpeando con fuerza en Rusia. Por segundo día consecutivo, el número de contagios diarios en el país superó los 11.000, cifras que no se registraban desde abril, prácticamente en el momento más crítico de la epidemia.
También se han disparado los fallecimientos por COVID-19, 202 en las últimas 24 horas. La situación más grave se observa en Moscú, que desde el comienzo de la epidemia acumula ya casi 5.500 decesos por coronavirus y que ha obligado a las autoridades de la capital rusa a abrir hospitales provisionales. El alcalde de Moscú, Sergei Sobyanin, ha calificado de extremadamente peligroso el repunte de los contagios y ha hecho reiterados llamamientos a la población a seguir las recomendaciones de las autoridades sanitarias. Mascarillas y guantes son de uso obligatorio en los medios de transporte y a las personas mayores de 65 años o con enfermedades crónicas se les recomienda encarecidamente permanecer en sus domicilios y salir a la calle solo en caso de necesidad. El ayuntamiento ha dispuesto que al menos el 30% de los empleados de las empresas trabajen desde sus casas, cuando esto es posible, y no descarta adoptar medidas más drásticas, como cuarentenas. Aunque Rusia ha anunciado que cuenta con 3 vacunas contra la COVID-19, una de ellas ya registrada por el Ministerio de Sanidad, se espera que la vacunación masiva de la población comience antes de fin de año. Reportó desde Rusia para el programa Coronavirus, la pandemia, Bernardo Suárez. El virus del SARS-CoV-2 que produce la enfermedad de COVID-19 ha planteado retos también en la maternidad. Las madres gestantes que se han contagiado y que se ha podido detectar que este virus provoca algunos partos prematuros. El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez advierte sobre este riesgo y del impacto de la separación madre e hijo en las primeras horas del nacimiento. Lo es de mucho impacto. Primero, creo que vale la pena resaltar que afortunadamente SARS-CoV-2, cuando genera infección durante el embarazo, no parece estar generando trastornos de tipo congénito, malformaciones, por ejemplo. Han sido muy pocos los casos reportados, pero ni siquiera se ha podido comprobar que sea el virus quien directamente causa estos trastornos congénitos. Posiblemente iban a ser que por otro motivo habrían de tener ese trastorno en cuestión. Segundo, parece que el virus sí está generando una mayor proporción de nacimientos con prematurez. Eso, muchas de las series que incluso aquí mismo hemos comentado han demostrado mayor frecuencia de prematurez entre mujeres que tuvieron COVID-19 durante el embarazo. Aparentemente no prematurez extrema, sino una prematurez de solamente un par de semanas promedio de lo que sería un parto de término. Entonces, creo que afortunadamente no ha impactado mucho en esa parte de malformaciones congénitas, o no ha impactado, y no ha impactado sustantivamente en función de prematurez, pero ha impactado mucho porque incluso lo que le ha impactado a una madre que ha sufrido la infección durante el embarazo, o a una madre a quien la infección le ha tomado durante la etapa del neonato, que son los primeros 30 días del nacimiento, pueden influir en esa relación tan importante del binomio madre-hijo que sabemos durante los primeros días es crucial, es fundamental. Entonces pensemos en ese primer impacto de una mujer que entonces se tiene que separar unos días, aislarse unos días para evitar la transmisión al pequeño. Eso de suyo ya es un impacto significativo. Luego, de igual manera, ocurre en las siguientes etapas de la vida, en los primeros meses del nacimiento, como también, Belén, en el caso de aquellos pequeños que lamentablemente sí han tenido enfermedad más grave, con esto que conocemos como el síndrome
inflamatorio sistémico en los niños que realmente se ponen graves, que la mayor parte superan la enfermedad, pero que imagínate el impacto tanto al pequeño como también a la familia. Y porque además, claro que algunos pequeños que se ponen graves pueden sufrir secuelas después de un episodio de esta naturaleza. Por otro lado, es indudable, y lo hemos platicado aquí, el impacto que está generando a los niños que ya están durante la edad escolar, preescolar, escolar, etcétera, desde el punto de vista psicológico. Las generaciones habían venido teniendo cierta nominación, ¿verdad? La generación más o menos de los 40 a los 60, los baby boom, posteriormente la generación X, la Y, la Z, la Y fueron los millennials, la Z que es la actual, que creo que es de los 90 del 2000. Del 2001. Al momento actual, que son los centennials. Y bueno, esperemos que no sea precisamente una marca, ¿no? Lo relativo a la pandemia COVID-19, que no vaya a ser así la nominación de la generación COVID-19. Hay muchos aspectos que han venido marcando este año en relación a los niños y los jóvenes, y creo que uno de los más importantes, Belén, amén de la parte sanitaria, es el mayor enfrentamiento a las tecnologías de la información y la comunicación, el mayor contacto con los métodos de enseñanza, aprendizaje a través de plataformas digitales, que se ha convertido en todo un fenómeno. Mira, yo recuerdo durante la última década fue incluso hasta discursivamente muy intenso lo relacionado con el desarrollo, la aplicación y la utilización de las tecnologías de la información y la comunicación para la parte educativa. Y se manejaba como un gran objetivo. Qué bueno. Pero esta pandemia nos ha enseñado que si bien esa parte positiva de las tecnologías ha ayudado a que salga adelante la educación, lo escolar, no presencial evidentemente, por otro lado, también nos ha enseñado que tiene algunas limitaciones en términos de la formación integral de los jóvenes, de los niños, de los adolescentes, y que de igual manera no todos los adultos estábamos suficientemente preparados para utilizar estas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito laboral, en el ámbito educativo, escolar, etcétera. ¿Qué ha sido positivo? Pues que evidentemente se ha tenido que aprender y utilizar pues de manera acelerada estas tecnologías. Pero por otro lado creo que la parte presencial tiene su esencia en precisamente la convivencia social, que es parte de la formación integral del ser humano. Vamos a Costa Rica. Nuestro compañero José David Pérez, periodista de Costa Rica Noticias, Canal 13, nos presenta el informe. Buenos días, amigos de Canal 44. Les saludamos desde el estudio de Costa Rica Medios, Canal 13 en San José. A 7 meses de la aparición del primer caso de coronavirus, Costa Rica sobrepasó este 6 de octubre el 1.000.000 de muertos por la COVID-19, mientras los contagios no cesan, aunque la tasa se mantiene por debajo del 1%. En total, 1.004 personas han fallecido por complicaciones de salud relacionadas con el virus, mientras el número de casos positivos llegó a los 82.142,
Según el último reporte de evolución de la tasa de reproducción del virus o tasa R, dado el 1 de octubre, esta se ubica en 0,96, con una tendencia moderada hacia la baja. De mantenerse esta tendencia, el número de casos bajará a 700 diarios a fin de octubre, con menos de 500 hospitalizados y 200 en unidad de cuidados intensivos, indica el Centro Centroamericano de Población, responsable de estas mediciones. De acentuarse la caída en la tasa R, el número diario de casos podría llegar a 500 diarios dentro de un mes. Costa Rica llegó al pico de la curva epidémica a mediados de septiembre y está en una fase de disminución de la incidencia de infecciones, pero aún está lejos de alcanzar niveles de incidencia y prevalencia que permitan una contención eficaz con rastreo y testeo, indica el Centro de Población, con la expectativa de que lo peor de la pandemia ya pasó. El país se encamina a concretar la apertura de actividades que se mantenían cerradas. Para el próximo 8 de octubre se proyecta la reapertura de bares, así como la apertura paulatina de casinos ubicados en hoteles. En el caso de los bares se hará bajo estrictas y peculiares medidas. Por ejemplo, el aforo máximo será del 50%, prohibido hablar fuerte, solo se permite música instrumental y el público no puede bailar. Se estima que cada uno de los 4.500 bares del país genera entre 5 y 10 puestos de trabajo, mientras los casinos dan empleo a unas 2.000 personas. Por tal razón, la reapertura de estas actividades permitirá la activación de unos 25.000 empleos. Este fue un reporte de José David Pérez con la redacción de la periodista Mercedes Agüero. Vuelvo con ustedes al estudio. Tiempo ya de hacer una pausa, regresamos con más. La pandemia de COVID-19 no solamente ha traído retos para el sector salud, para los médicos, la comunidad médica a nivel internacional, también ha puesto a prueba la resistencia de los humanos en cuanto a la capacidad de tolerancia y de atender ciertas normas, por ejemplo, el aislamiento, los cercos sanitarios y particularmente el uso de cubrebocas. Las pandemias causan horror, miedo, huida y pánico. Desde la época de Justiniano en el Imperio Romano Antiguo a la fecha, han surgido una serie de virus, bacterias, que han puesto a temblar a la humanidad. Desde antes de Cristo y después, las enfermedades son atribuidas a un castigo, cuando en el racionalismo se dice que son los cambios y el contacto del humano con la naturaleza. La peste bubónica causó sucesivas pandemias. La primera gran pandemia se menciona fue en tiempos de Cipriano, siglo III después de Cristo. Continuó con el emperador Justiniano en el siglo VI después de Cristo. Se transformó en la viruela, conocida como la peste negra en Europa, extendiéndose a otros países. La peste negra está considerada como el peor brote por su trayecto en la historia humana, duró 5 siglos y su origen fue animal en las ratas, dejando pérdidas humanas. En el último periodo de la Primera Guerra Mundial surge la gripe española, posteriormente le sigue la gripe asiática, que en menos de un año se propagó por todo el mundo, después la gripe Hong Kong y el VIH. La mayoría de las pandemias han causado entre 20 y 30% de las defunciones. Además, han traído una serie de complicaciones no solo en la salud, también en lo social, económico, político e incluso guerras. Los contagios han eludido a los enfermos, sepultar o quemar a los muertos y aislar, abandonar y acordonar los lugares. La historia nos remite a la gran potencialidad de las pandemias, a la resistencia de mantener las medidas sanitarias, único tratamiento y al surgimiento de nuevos fármacos y vacunas para erradicarlas del planeta. Desde antes de Cristo hasta el siglo XXI se han establecido una serie de esquemas para contener las pandemias, mismas que hoy en día son polémicas, como las cuarentenas, los cercos sanitarios en las fronteras y saneamiento ambiental. Ahora, con COVID-19, la gran polémica y resistencia es el uso de cubrebocas, informó Isaura López Villalobos.
Esta semana hicimos un repaso en la historia en torno a las pandemias. ¿Cuáles pandemias han asolado en la humanidad en los últimos siglos? ¿Cuáles de ellas han sido las más perjudiciales al humano? ¿Y cómo surgieron algunas de ellas en medio de contextos políticos, económicos e incluso de guerras? El infectólogo Héctor Raúl Pérez Gómez así nos lo explicaba. Es apasionante desde el punto de vista de la historia y la cultura lo que han sido las epidemias, las pandemias, las endemias, que ya hemos comentado algunas características que dan la diferencia en cada uno de estos conceptos. Y bueno, pues las enfermedades infecciosas han estado junto a la humanidad por todos los tiempos, de tal suerte que incluso estos fenómenos epidémicos han influido importantemente sobre aspectos políticos, sociales, económicos. ¿Cuántos casos de enfermedades de orden epidémico han marcado el derrotero, por ejemplo, de conflictos bélicos en el mundo? Han marcado incluso el desenlace final de conflictos entre naciones, etcétera. Particularmente desde la Edad Media, efectivamente, en que tenemos perfectamente identificada una de las más grandes pandemias, pero seguramente la más larga de las pandemias de toda la historia de la humanidad, que es la peste bubónica, que se estima afectó aproximadamente a 1/3 de la población europea y asiática, porque luego pensamos en la peste negra o peste bubónica y orientamos la atención a Europa, ¿no? Asia, por supuesto, que estuvo significativamente afectada, y no solamente Asia Menor, sino también el Oriente, lo cual constituyó, insisto, una de las pandemias más importantes de la historia, y sobre todo por el alto índice de letalidad. La peste negra mató alrededor del 80% de cada persona que la padecía. Eso pues, es una letalidad altísima. Evidentemente no había las medidas sanitarias, no existían antibióticos, la atención a la salud pues era muy deficiente, y finalmente casi lo que exclusivamente se hacía en ese tiempo pues era el aislamiento, un aislamiento radical, y lamentablemente el fallecimiento, bueno, pues generaba condiciones de muchísima pobreza, que de suyo ya era la constante en Europa y en Asia en esa época, durante toda esa época, ¿no? Y de ahí adelante, pues una gran cantidad de enfermedades infecciosas. Ahora, por supuesto que mucho antes tenemos evidencias antropológicas de que, por ejemplo, tuberculosis ha existido muchísimos siglos antes de Cristo. Hay fósiles encontrados con daños óseos que sugieren mucho que las personas murieron por tuberculosis. Algunas momias, incluso de personajes importantes en la historia en Egipto, se sugiere que pudieron haber fallecido por tuberculosis, faraones incluso, al identificar a través de tomografía axial computarizada lesiones, sobre todo en la columna vertebral, de algunas de estas momias de grandes personajes, han sugerido esa posibilidad, ¿no? Entonces la tuberculosis, otra de las enfermedades epidémicas, pero de largo alcance, ¿no? Los publicados en esta revisión del New England Journal of Medicine, influenza, SARS, MERS y este nuevo coronavirus o esta nueva enfermedad por coronavirus, COVID-19, con las diferencias en cuanto a la letalidad, en cuanto también al número básico de reproducción, que
comentaba Rocío López Fonseca y particularmente el periodo de incubación de cada una de estas enfermedades. Un estudio muy interesante, lo hemos comentado aquí en diferentes momentos porque hemos hablado, por ejemplo, de que el primero de estos 3 últimos coronavirus, el SARS, que azotó predominantemente a China y que se origina en la provincia de Guangdong, tuvo aproximadamente 10,000 casos en todo el mundo, con una letalidad de alrededor del 10% aproximadamente. 10 años después aparece MERS en el 2013, que afecta casi exclusivamente a la península de Arabia Saudita, con solamente 2,000 casos, pero que lamentablemente tiene una alta letalidad, 35% de letalidad. Luego viene este nuevo coronavirus, que bueno, sabemos las cifras, ya prácticamente se han alcanzado 1 millón de fallecimientos en todo el mundo. Tuvo una letalidad inicial del 3.5%, subió al 7% global y ahora está de nueva cuenta en 3.5%, y tiene un número básico de reproducción de 2.3, es decir, una persona infecta a 2.3 personas si no existe medidas de protección. Y hay una publicación un poco antes del propio New England Journal of Medicine, esta misma revista, en donde también ha hecho la comparativa con otras enfermedades infecciosas, una de ellas ébola, que más que epidémica se ha comportado como endémica en algunos países africanos. Han sido muy contados los casos de ébola que han salido de estos países africanos. Todas las infecciones han sido nativas en África. Se han acumulado alrededor de 12,000 casos de ébola a lo largo de varios años. Insisto, es endémica, es decir, está ahí, aparecen brotes, etcétera, y tiene una letalidad muy alta, 50% la letalidad del ébola, ¿no? Digamos, son los últimos virus con los que se han hecho comparaciones de la letalidad, del índice de reproducción básica y de los periodos de incubación. Es el turno de Bolivia. Nuestro compañero Marcelo Huanca, periodista del Deber Radio en Bolivia, nos presenta la información. Saludos cordiales desde Santa Cruz de la Sierra, Bolivia, en Sudamérica. Cerca de 137,000 ciudadanos bolivianos se han contagiado en estos 8 meses de la pandemia del coronavirus y un total de 8,156 ciudadanos han fallecido. 98,542 personas se han recuperado, quedan pocas las personas que están en los centros hospitalarios. De acuerdo a los últimos datos, 361, 370 por día son los nuevos casos que se reportan. Sin embargo, la ubicación de la pandemia ha cambiado de lugar. Del oriente boliviano se trasladó al sur. Es Tarija, que hace 2 semanas mantiene la cantidad de nuevos casos, a tal punto que han comenzado a volver a las medidas para evitar un mayor crecimiento de la pandemia. 177 de los 361 casos se han registrado en la víspera y Santa Cruz se ubica en segundo lugar con 69 casos. En tanto, La Paz y Cochabamba, que también en determinado momento presentaron muchos casos, no han registrado nuevos casos de coronavirus en los últimos tiempos. Las autoridades han indicado que Bolivia no solo fue azotado por el coronavirus, sino por el dengue, por la chikungunya, el Zika y otras enfermedades que son transmitidas por el mosquito Aedes aegypti. También se contabilizan casos de influenza, sin embargo, dentro del marco de lo controlable, han indicado las autoridades.
Sin embargo, el temor está en que, debido al proceso electoral que vive Bolivia y que debe culminar el 18 de octubre próximo con la elección de un nuevo presidente, las campañas electorales han convocado a ciudadanos a las calles y en muchos casos sin la utilización del barbijo y la distancia social. El tema ha ocasionado que las autoridades sanitarias hayan advertido a los ciudadanos y a los partidos políticos de la necesidad de resguardar su salud utilizando las medidas de bioseguridad. Se teme un rebrote de casos si es que esta tendencia continúa. Es el reporte desde Santa Cruz de la Sierra Bolivia, corazón de Sudamérica. Hacemos nuestra última pausa, regresamos con más información. Viajamos ahora a Panamá. Ahí se encuentra nuestro compañero Ángel Sierra, periodista de SER TV Panamá, y desde ahí nos presenta el informe. Muchas gracias a la gente del Canal 44 de México sobre este tema del coronavirus que ha impactado no solamente a Latinoamérica, sino a todo el mundo. Acá en Panamá, poco a poco se van reactivando algunas actividades comerciales. De hecho, para este mes va a ser crucial para nosotros los panameños, especialmente el 12 de octubre, cuando se reactivan algunas actividades, especialmente en el turismo. Esto va a repercutir no solamente en la actividad de hoteles o resorts, sino también en más de 50,000 panameños, que devengan su actividad laboral de esto. Ahora mismo Panamá tiene un RT de 1.1 en promedio, pero muchas regiones turísticas han bajado el RT a menos de 0.9 y esto también permite que estemos un poco más confiados para un mes de octubre que para Panamá va a ser crucial. Vamos a ver parte de esta realidad que sabemos y reiteramos en Panamá, al igual que en México y en otros países de Latinoamérica, se está luchando poco a poco para reducir no solamente los casos de contagios en cada una de las regiones de nuestros países, sino también la letalidad que en nuestro país todavía gravita en estos momentos. Por ejemplo, para que tengan ustedes una idea, estamos por más de 2.400 muertos, pero se ha reducido de unos 20 muertos que teníamos diario a 8 a 10 muertos. Esto en parte al trabajo que han desarrollado el personal sanitario sobre el tema. Así que es una situación que Panamá y el mundo entero se está visibilizando en un mismo sector, una misma plataforma, tratar en esta pandemia de hacerle frente a un COVID-19 que, reiteramos, ha impactado a todo el mundo. Vámonos y le agradecemos a la gente sobre este programa sobre el coronavirus, la pandemia, por parte de la gente del Canal 44 de México. Ustedes, adelante. De Panamá vamos a Colombia. Nuestro compañero Alfredo Durán, periodista de Canal TRO, nos informa. Gracias, un saludo muy especial desde Colombia. Así es, la cifra del COVID-19 en el país sigue en aumento. En las últimas 24 horas se han registrado más de 7.800 nuevos casos de 37.000 pruebas que se han realizado en todo el territorio nacional. 877.000 personas han llegado a contraer el virus del COVID-19 en todo el país. En cuanto a los pacientes recuperados, la cifra sigue siendo alentadora para todo el territorio nacional y para las autoridades sanitarias. 773.000 personas ya se han recuperado y han vencido el COVID-19 aquí en nuestro país. Pero lo que sí preocupa a las autoridades es la cifra de casos activos. La semana pasada teníamos 60.000 casos activos y esta semana ya llegamos a los 74.000. Quiere decir que durante una semana se subieron los casos en más de 14.000 en todo el territorio nacional, lo que para las autoridades sanitarias es complejo en medio de este proceso de reactivación comercial que ya ha iniciado en todos los sectores a nivel nacional. Las ciudades con mayor número de contagios sigue siendo la capital de Colombia con 281.000 casos, Antioquia con más de 122.000 casos, Atlántico con 68.000, el Valle del Cauca con 66.000. Entra los Santanderes a este ranking de las ciudades con contagio con más de 33.000 casos de COVID-19. 2.000 camas UCI en todo el territorio nacional han sido o están ocupadas en este momento por pacientes que tienen COVID-19 y en toda la red hospitalaria hay 17.000 personas que se encuentran hospitalizadas en cuidados intermedios
debido a la pandemia. Pues los muertos por coronavirus en Colombia, la cifra sigue siendo de 27.000 personas fallecidas y durante esta semana la cifra ha disminuido. Una noticia muy importante para nuestro país y es que a partir del 7 de octubre inició Johnson & Johnson la prueba o los ensayos clínicos con la prueba para la vacuna del COVID-19. La ciudad donde se iniciaron estas pruebas fue Bucaramanga, en la unidad de la Fundación Cardiovascular de Florida Blanca, Santander. Allí se inició esta prueba o este ensayo de COVID-19 y en los próximos días llegarán más de 200 dosis también para hacer estas pruebas en todo el territorio nacional, pero empezando por ese territorio, por los Santanderes. Pues una noticia positiva, en medio de esa reapertura comercial, Colombia sigue avanzando y un dato de cierre durante esta semana es que el Instituto de Meteorología del país ha indicado fuertes lluvias en todo el territorio nacional, lo que también pues para las autoridades de emergencias y socorros pues han activado todos los planes de contingencia, evitando que se presente una emergencia más en esta parte colombiana. Pues esta es la información de esta semana del COVID-19, así avanza en nuestro territorio nacional. Ustedes tienen mucha más información. Alfredo Durán desde Colombia. Esta semana tuvimos la oportunidad de dialogar con el doctor Alejandro Villarroel Cruz, especialista en cuidados paliativos, un área, una disciplina que se ha vuelto vital e importante en estos tiempos de COVID-19. Él hizo un recuento de por qué es importante cuidar no solamente a los enfermos que requieren cuidados especiales, sino también a los cuidadores. Muchas veces se trata de integrantes de las propias familias. Realmente fue algo que nos impactó, esta generación, la que nos antecedió y la que está por delante de nosotros, pues no habíamos vivido una situación igual. Entonces, en el área de los cuidados paliativos, que es lo que nos concierne a nosotros, pues los cuidados paliativos inicialmente se dedicaban solamente a las personas con cáncer en fase terminal. En Europa pues se han abocado mucho al manejo del dolor crónico, que lo consideran una enfermedad, y entonces han extendido incluso la Organización Mundial de la Salud por los cuidados paliativos desde hace muchos años a las enfermedades crónico-degenerativas, aunque no esté cerca al final de la vida. Pero esto fue sorpresivo. La pandemia de coronavirus no solamente nos exigió a los médicos una atención alrededor de nuestra especialidad, infectólogos, intensivistas, anestesiólogos, pediatras, sino que aparte exigió algo para lo que la mayoría de los médicos no estamos totalmente preparados, que es los cuidados paliativos, ¿sí? La gente que nos hemos dedicado a cuidados paliativos sabemos que hay que cuidar no solamente al paciente, hay que cuidar al cuidador y hay que cuidar al equipo de salud, ¿verdad? Porque, bueno, ya se mencionaba en las cápsulas, existe el síndrome que se llama en inglés burnout, que es quemado fuera, donde los cuidadores, ya sea familia o los cuidadores profesionales, médicos, enfermeras, trabajadores sociales, toda la gente que tenemos contacto directo con el ser humano y más en fases de sufrimiento, sufrimos, sí, un placer por atender y ser útiles, pero también recibimos un desgaste físico, mental, emocional, que nos puede llevar a, pues se puede decir, a una caída de todas nuestras capacidades, a una despersonalización completa. En los mejores casos tenemos fatiga o tenemos ansiedad o tenemos a veces tristeza, pero ha habido casos donde los cuidadores pueden caer en un síndrome llamado burnout, donde la despersonalización es completa, ¿no? No hay ganas de comer, no podemos dormir, no hay ganas de trabajar, no le encontramos sentido a la vida. Y bueno, antes se decía que este síndrome de burnout era más frecuente en anestesiólogos y en intensivistas, pero ahora se sabe que es más frecuente en los paliativistas. Ahora, imagínate, Belén, todo nuestro personal de salud que no estaba capacitado en cuidados paliativos, que no tenía los recursos incluso para dar malas noticias, de repente tiene que atender la parte que le toca de su especialidad más la parte de los cuidados paliativos, porque no existimos los paliativistas suficientes en el mundo, ¿sí? Se dice por cifras de la Organización Mundial de la Salud que creo que no
no atendemos ni el 10% de las necesidades de cuidados paliativos. Y en la pandemia pues estuvimos totalmente peor, ¿no? En el mundo entero. Sí. Cuando hay una enfermedad, hay una pérdida. Es decir, hay pérdida de la salud. Y el ser humano, pues casi todos nos comportamos igual. Cuando tenemos una pérdida, pues vivimos un duelo. Si tú pierdes tu cartera, pues lo primero que dices es sientes coraje, ¿no? Y perdí mi cartera y empieza la fase de negación. No puede ser, aquí la dejé. Después dices, pero qué tonta, se me hace que la dejé en otro lado. La culpa. Entonces primero la negación, la culpa, el coraje. Y ya después empiezas a negociar, bueno, es que al fin no tenía mucho dinero, ahorita reporto las tarjetas de crédito y finalmente viene la aceptación. Entonces, cuando hay una pérdida de salud, no digamos de la vida, la pérdida de la salud, ya inicia el cuidador a vivir un duelo. Un duelo porque está viendo la pérdida de la salud de su familiar o de su amistad o de la gente que esté cuidando, y entonces empieza a vivir todo ese tipo de emociones. Desde negación, ojalá que no sea tan severo esto, ojalá que se recupere pronto, ojalá que haya algo mágico que me lo recupere. Después empieza la culpa, a lo mejor no lo he cuidado en estos años como debiera, si se trata de tu papá o tu mamá o tus hijos, la culpa de que no le he dedicado el tiempo necesario, le he dedicado más tiempo al trabajo. Entonces empieza a causarte todo eso, ansiedad, depresión, hasta que empiezas tú mismo a negociar o buscas apoyo emocional en profesionales de psicología para que empieces a manejar todo ese tipo de emociones que no puedes darle cauce tú solo y llegar a la negociación de la problemática y a la aceptación. Mucho de nuestro problema en la vida es que tenemos un pensamiento mágico de que somos casi infalibles, ¿no? Y que hay situaciones, otra vez vamos a decir la palabra mágicas, que nos pueden recuperar la salud, y eso no existe. Yo creo que aquí es el momento, en la pandemia es un momento de reflexión donde nos debe llevar a todos los seres humanos a pensar que tenemos que iniciar con el autocuidado, que es muy importante hacernos responsables de nuestra salud desde la niñez y a lo largo de toda nuestra vida, porque es la mejor manera de prevenir enfermedades. En nuestro país, ahorita en la pandemia, pues tú estás viendo los índices de muertes en pacientes que tienen obesidad, los pacientes con diabetes descompensado, los pacientes con problemas pulmonares por tabaquismo, los pacientes hipertensos, y bueno, todo es consecuencia de un estilo de vida. Tenemos que buscar estilos de vida sana, nutrición saludable, evitar la obesidad, y evitando la obesidad vamos a evitar muchos problemas de hipertensión, diabetes, etcétera. Entonces, yo creo que es muy importante hacernos corresponsables de nuestro cuidado, no dejarle todo el peso de nuestra existencia y nuestra salud al sistema sanitario, porque no hay sistema sanitario en el mundo que aguante una pandemia de este tipo, ¿no? Ya lo vimos. Claro. Nos pone a prueba. En nuestro país hicieron esfuerzos muy interesantes que yo aplaudo, porque a pesar de pues la forma en que se estaba llevando las atenciones en las instituciones, pues hizo un esfuerzo extra y por lo menos logramos no vernos en situaciones como en Europa, donde tuvieron que entrar pues los procesos éticos para la decisión de quién tiene derecho primero al ventilador que otra gente, ¿no? Aquí se hicieron maniobras muy interesantes y no hemos vivido ese fenómeno tan triste. De esta manera llegamos al final de este espacio. Muchas gracias por habernos acompañado. Le invitamos para que nos sintonice en la siguiente emisión de Coronavirus, la pandemia. Hasta entonces. Coronavirus, la pandemia. Coronavirus, la pandemia.